Hoy en Universo B trataré el tema de el Batallón de San Patricio. Uno de los santos desmadres que ha vivido México es la intervención estadounidense de 1846, pero el día de hoy no exploraremos tan específicamente este conflicto, sino una de las facciones militares que lucharon por el país, compuesto de muchos hombres que a primera vista podrían estar muy fuera de lugar, el cual es el Batallón de San Patricio, por lo que en este video analizaremos de manera rápida, pero lo más detallada posible, las principales características que tuvo esta facción del ejército mexicano, sus orígenes, su participación en la guerra, qué destino sufrieron sus integrantes y los homenajes que tienen no solo en el país que defendieron. Así que sin nada más por agregar, iniciemos con el tema en cuestión. La razón por la cual este batallón destaca entre los otros muchos más que tuvo el ejército en esas fechas es que la mayoría de los integrantes de este eran inmigrantes de Europa, sobre todo de Irlanda, la mayoría de ellos que desertó del ejército estadounidense por motivos que enseguida veremos, y obviamente formaron este batallón, siendo de infantería y artillería principalmente. El nombre proviene del santo patrono de Irlanda, que esta también es una característica muy estrechamente relacionada a su origen que enseguida tocaremos, participando en muchas de las batallas en el territorio central del país y sobre todo las más duras para el ejército invasor, cosa que acabaría saliendo bastante cara al final de la guerra, este mismo siendo disuelto pocos años después de finalizada la intervención, específicamente en 1850. Este punto es el más incierto, ya que existen muchas teorías del origen y la motivación que llevó a los inmigrantes que no eran connacionales unirse a la causa. La más aceptada podría ser que como inmigrantes de Irlanda la mayoría llegaban a Estados Unidos en busca de una nueva vida, llegando a su ejército por promesas económicas que obviamente en sus países de origen no tendrían ni de chiste. El problema vendría por sus creencias, ya que la mayoría de ellos eran católicos, contrario a la mayoría de efectivos protestantes de Estados Unidos, cosa que hacía que se les tratara con cierto desprecio y una cautela bastante excesiva. Para este punto, las tensiones entre ambos países estaban al máximo, y como la mayoría de mexicanos también son católicos, obviamente eso hacía creer que eran más afines a la causa de este país, algo que sumado a los datos de mierda, y ver que los propios mexicanos compartían algunas cosas sufridas por los estadounidenses, y en sus propios países también en crisis, se hizo esta deserción masiva sin precedentes en ese ejército, pero también fueron motivados muchos de ellos por obviamente recompensas ofrecidas por el propio gobierno mexicano al finalizar la guerra. Su mayor referente de este batallón precisamente es el teniente John O'Reilly, inmigrante irlandés que reclutó a muchos de sus ex compañeros y otros soldados en la misma situación para formar este batallón de manera informal todavía, al justo de tiempo una vez comenzada la guerra por declaración de México y posteriormente de Estados Unidos, principalmente por muchos conflictos ocurridos en Texas. Su primera de varias participaciones fue la sangrienta batalla de Monterrey en septiembre de 1846. No solo se logró repeler varios ataques del mucho más poderoso ejército invasor, sino que también por tener la ciudad a varios ciudadanos británicos se hizo un reclutamiento masivo, pero ni con todo esto evitaría la caída de la ciudad a pesar de una de facto victoria nacional, una de las tantas interrogantes de la historia de este país. Ya hasta la batalla de la Angostura, que fue la más sangrante para el batallón, se perdió una gran parte del mismo. A pesar de eso mismo, también se logró un parcial impedimento para el avance estadounidense en el centro del país, con el apoyo de más batallones y hombres provenientes del centro, sobre todo de San Luis Potosí y Zacatecas. Precisamente en esta batalla, que otra vez se consideró perdida por la rendición del presidente Santa Anna en ese entonces, aquí se oficializó el batallón como parte del Ejército Nacional como infantería precisamente, preparándose para su última batalla en Churubusco, ante la desesperada defensa de la capital del país, porque recordemos, una vez caída la capital del país, básicamente valía pirinola. Esta batalla se libró en un convento de esa parte donde se estructuró el pobre armamento nacional que estaba mermado por las duras batallas, aparte de eso, más por la amplia ofensiva enemiga que obviamente no daría tregua, que no fue con algunas jugadas ingeniosas que se logró dar cierta lucha para evitar el desenlace fatal, pero pues al quedarse sin municiones entre tanto puñetero bombardeo y viéndose reducidos, finalmente el batallón cayó preso, herido o directamente muerto. Aunque se cataloga que también participaron en la batalla de Ciudad de México, únicamente presenciaron parte del combate y la caída de la capital, ya que los sobrevivientes a la batalla de Churubusco, al ser parte de las batallas más duras de los estadounidenses en el territorio nacional y peor, haber cambiado de bando en pleno inicio del combate, les orilló a severas represalias, tanto condiciones paupérrimas en su encierro, latigazos y ser marcados con una D de desertores al rojo vivo. Aunque algunos fueron sentenciados también a trabajos forzados solamente, casi todos los contendientes del batallón
batallón se les condenó a la muerte por ahorcamiento en San Ángel, Mixcoac y Chapultepec, el 9, 10 y 13 de septiembre de 1847. Los últimos precisamente a las orillas del castillo de Chapultepec, que ya fue tomado por los invasores precisamente en ese momento. Que ahí, justo cuando la bandera estadounidense sustituyó a la mexicana, fueron ejecutados todos los hombres colgados. Muy pocos de los expatricios sobrevivieron a la guerra, sin poder obviamente reclamar las recompensas que prometió México. Entre ellos precisamente estuvo John O'Reilly, que desapareció del ojo de la historia, muriendo bajo el nombre de Juan Relay en Veracruz a finales de 1850, justo el año donde precisamente el ejército decidió finalmente disolver el batallón de una vez por todas. La mayoría de sus pequeños homenajes se dieron muchos años después del final de la intervención, siendo conmemorado por ejemplo el día de las primeras ejecuciones por el ejército mexicano. También existen placas en los lugares originales donde fueron ejecutados los soldados. Muchas calles por todo el país se llaman mártires irlandeses, entre muchísimos otros más, aunque entre los más significativos está la placa dorada en la Cámara de Diputados junto a muchos otros héroes y personajes ilustres de la historia, como también la estatua hecha por el gobierno mexicano donada al pueblo originario de John O'Reilly, en el cual cada 12 de septiembre se ondea la bandera de México, en conmemoración de los inmigrantes irlandeses que dieron su vida por defender a este país precisamente. Entre tanto desmadre que la historia de México, quedaría para un canal exclusivo si analizamos todas estas mini historias por ejemplo, pues la intervención estadounidense significó un cambio geopolítico importante no solo para América, sino de todo el mundo y traería consecuencias que van mucho más allá de la década de 1840. Adentro de este mismo evento histórico se encuentran ese tipo de historias como la del Batallón de San Patricio, que dan a conocer muchas cosas interesantes, tales como el compartir experiencias negativas entre países que aparentemente no tienen nada que ver, darían lugar a que un puñado de extranjeros e inmigrantes en búsqueda de un futuro mejor lucharan hasta la muerte por un país ajeno al que defendían originalmente, lo cual a pesar de no cambiar radicalmente el destino final del conflicto, sí da mucho que pensar de esto, y como la heroicidad de este eslabón extinto del ejército mexicano sigue perdurando hasta nuestros días evidentemente.